13:17, ¿eh? O sea que poquito más de la 1:15. Tiempo para conocer algunos de los tesoros que guarda la biblioteca de la Fundación Cantera Burgos. Es lo que hacemos cada martes en esta sección con Laura Preciado. Laura, muy buenos días. Buenos días. Nuestro personaje de la semana podría ser uno de esos que quedarían perfectamente identificados con aquella frase que decía: ¿el segundo es siempre el primero de los perdedores? Pues sí, podía ser. Podía ser, ¿no? Porque hablamos de alguien que me dices que estuvo a punto de saborear las mieles del éxito de un premio Nobel, pero que nunca llegó a alcanzarlo. Efectivamente, por 2 veces pudo haber sido premio Nobel de literatura, asturiano, Armando Palacio Valdés, pero no pudo ser. Casi me suena la historia de Javier Marías, que falleció en 11 de septiembre de 2022 sin el premio Nobel, cuando todo el mundo daba por hecho que tarde o temprano lo conseguiría. Pues se fue de este mundo sin conseguirlo. Siempre estaba en las quinielas, ¿no? Siempre estaba en las quinielas. Y hablaba contigo también, antes de comenzar esta sección, de la importancia que ha tenido en el mundo de la literatura España en los premios Nobel, porque en el resto destacar más bien poquito. Un premio Nobel de Medicina y para de contar, ¿no? Sí. Y ahí nos hemos quedado, ¿no? Bueno, tenemos a... no me acuerdo bien, ¿no? Pero creo que 2, ¿no? Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa, ¿no? Sí, pues fíjate. El resto, bueno, tenemos algunos premios Nobel de la literatura, efectivamente. Sí, en literatura sí. Sí, pero... hay más, el número es mayor, efectivamente. Por eso te decía que en el resto en medicina, ciencia, pues la verdad es que no destacamos sobremanera. ¿Quién era este señor Palacio Valdés exactamente? Bueno, pues Armando Palacio Valdés fue un escritor y crítico literario de origen asturiano, pero bueno, afincado mucho tiempo en Madrid, que fue muy famoso en su momento, ¿no? Él tiene más de 30 novelas, alcanzó éxito literario en vida, pero pues a día de hoy está prácticamente olvidado, ¿no? Salvo sus lugares de origen y algunas ciudades de Asturias que tienen calles con su nombre y eso, pues poco más, ¿no? Se le conoce. Por cierto, me traes hoy un libro y una de esas novelas cortas que era yo siempre digo, un excelente caldo de cultivo para situarse en el mundo de la literatura, ¿no? 30 céntimos, la calidad del papel era la que era, la letra también es evidente, pero había que ahorrar en todos los formatos, ¿no? En este caso es una revista así de la novela corta, que es un estudio crítico de algunas de las novelas de Armando Palacio Valdés. Curiosamente no está dentro de todas las que va haciendo la reseña, no está esta de 1924, La hija de Natalia se titula. Bueno, en realidad es es la última novela que hay sobre un personaje que es un médico, ¿no? El doctor Ángel Jiménez, que es un personaje creado por este autor, por Palacio Valdés, que al menos es protagonista de 3 de sus obras, y esta es la última, ¿no? Se llama así La hija de Natalia o Los últimos días del doctor Angélico. Pues fíjate que no sé si en ese momento las trilogías eran tan habituales como en la actualidad, me temo que no, ¿eh? Claro, además es una trilogía un poco sui generis, porque la primera de las obras de la trilogía no es exactamente una novela, es como una especie de epistolario o de relatos cortos, y esta última sí que es una novela como tal, pero es un personaje en 3 obras. O sea que posiblemente terminó siendo una trilogía, lo que en principio no estaba pensado como tal. Sí, seguramente es así, sí, porque en el medio de esas 3 novelas o esas 3 obras hay otras muchas, ¿no? Que va escribiendo, igual la más famosa que se llevó a una película es La hermana San Sulpicio, es la más famosa de este autor, pero bueno, tiene muchas otras. Esta qué especialidad, o sea, qué cosa especial tiene, mejor dicho, bueno, pues que es crítica, ¿no?, de su tiempo. Aquí es un poco autobiográfica también, porque aquí Armando Palacio Valdés tuvo alguna incursión en la política y no le gustó nada, ¿no? Entonces esa crítica que hace a los consejos de ministros y al Congreso español, pues la hace poniendo esa opinión en este personaje, ¿no?, el doctor Ángel Jiménez.
Me extraña lo de la crítica a la política. No lo esperaba, Laura. Bueno, estamos ahí en ese periodo de los primeros años del siglo XX, ¿no? En la dictadura se publica en el 24, durante la dictadura de Primo de Rivera. Pues imagínate, ¿no? El caldo de cultivo que era el Congreso. Claro. Y recuerdo a los oyentes dos cosas. Las críticas en ese momento, en la radio todavía no había nacido. Recuerden que en España nace en noviembre, el 16 de noviembre de 1924, entonces la crítica solo se podía externalizar de tres maneras. No se me ocurre otra: a través de las novelas, a través de los periódicos o las tertulias. Efectivamente. No quedaba otro camino, ¿no? Para exteriorizar esas opiniones, ¿no? Los escritores de esta época efectivamente hacen sus críticas en sus obras literarias, pero también a través de artículos de prensa. En este caso, Palacio Valdés, en una revista muy conocida de la época que se llamó Europa, ¿no? Hace también artículos es bastante buena su manera de escribir, porque tiene además algo que no tienen otros contemporáneos suyos, es que tiene sentido del humor, tiene a la hora de escribir, ¿no? Y luego tenemos que hablar con críticas de recorridos muy corto, porque las élites intelectuales eran mínimas en España en ese momento, es decir, ¿cuánta gente sabía leer y escribir que lo hemos hablado tú y yo más de una ocasión, a principios del siglo XX? Pues una minoría. Claro. ¿Cuánta gente tenía acceso a los periódicos? Una minoría, y a la literatura también, ¿no? Sí, él, aunque viene de una zona rural de Asturias, en Tralgo, ¿no? Ahí en La Viana, sin embargo su familia es una familia burguesa, ¿no? No es una familia pobre, él viene de una familia adinerada y formada. Otros de sus hermanos también van a ser escritores, no tan famosos como lo fue él, pero vamos, que efectivamente viene de una familia acomodada y entonces se pueden permitir dedicarse a la literatura, ¿no? Como modo de vida. Como siempre tenemos que hablar de las curiosidades de este libro, porque termina la biblioteca del profesor, pero hay dos observaciones muy interesantes que tenemos que hacer. Primera observación, el profesor se permite corregirle al autor en tiempos verbales, ¿no? Sí. Y además él hace las correspondientes anotaciones en el libro, ¿no? Efectivamente, sí, es curioso que empiezas a leer el libro y muy al principio del libro, que el libro también comienza con una frase bastante contundente, ¿no? Que nos va a empezar a contar la vida en primera persona y dice que a sus 50 años está llegando al ocaso de la vida. Fíjate, hoy en día, 50 años, no diríamos esa frase tan contundente, pero ¿no? a principios... Pero a primeros del siglo XX, pues sí. Sí, bueno, comienza así. Acabo de cumplir 50 años. Heme aquí llegado al umbral de la vejez. Hoy esto efectivamente sería impensable. Ahí me resulta chocante, ¿no? En el abismo del tiempo... empieza fuerte, ¿eh? Sí. En el abismo del tiempo quedan ya sepultadas las horas de mi juventud y mis ojos turbados se vuelven hacia ellos, buscando entre la niebla las imágenes que me han acompañado en mis primeros pasos. Toma ya. Hoy con 50 años te consideras recién salido de la adolescencia casi, ¿no? Casi, ¿no? Estamos ahí pensando, voy a llegar a 50 y piensas que es, no sé, como el Ecuador de tu vida, ¿no? No piensas que es el umbral de la vejez. Pero bueno, así es lo que cambia, ¿no? 100 años de diferencia entre cuando se escribió esto y la vida que vivimos ahora. Bueno, pues eso está muy bien. Mira, aquí es donde hemos visto la evolución del ser humano y además estamos, si no recuerdo mal, en el segundo país del mundo por detrás de Japón, ¿no? Sí, con mayor esperanza. Vida, y dicen que los próximos 20 años superaremos a Japón. Bien, esta era la primera observación, ¿no?, que teníamos que hacer de esta novela. Sí, efectivamente. La segunda tiene que ver con un cuadernillo que me has aportado, un cuaderno de notas donde también hay una serie de apuntes vinculados con la obra, ¿no? Esta obra esto es una primera edición, ¿no? La hija de Natalia, 1924. Esta es una obra que parece ser, yo por lo menos intuyo, que tiene que leer el profesor Cantera dentro de sus lecturas universitarias, situémoslo en la Universidad Central de Madrid estudiando filosofía y letras, y tiene que estudiar, o sea, tiene que leer algunas obras y analizar tal. ¿Por qué lo digo? Pues porque aparece efectivamente dentro de todo el archivo del profesor cuadernos de apuntes, ¿no? Hay muchísimos, pero habla de este libro concretamente, ¿no? De la impresión que le da a él, ciertas frases que lee en el libro, y efectivamente lo ha leído tan exhaustivamente que efectivamente ha hecho esas correcciones a lápiz que tú dices, ¿no? Quiero que sepas que el conocimiento que estoy teniendo del profesor Cantera Burgos me viene fundamentalmente a raíz de las conversaciones que tú y yo estamos teniendo cada martes, porque yo mantenía cierta distancia con el personaje, ¿no? Pero si hay algo de lo que me estoy dando cuenta es que cuando lee un libro, hace correcciones y
y cuando toma anotaciones, esto significa que se tomaba muy en serio todas las lecturas, incluso aquellas que tenían que ver con un supuesto ocio, como puede ser la literatura, ¿no? Pero se lo tomaba en serio. Sí, se lo tomaba en serio, lo leía todo de forma muy exhaustiva, analizaba todas las obras que lee. Si un libro de cantera no está leído, se sabe muy fácil. Porque no tiene nada. Seguramente no tiene nada. Ninguna anotación ni nada, ¿no? Exactamente. O a veces incluso hay libros en la biblioteca que están lo que se llama intonsos, que están sin siquiera abrir, ¿no? Tienen las hojas estas encuadernadas que no están abiertas, que había épocas que había que abrir con un abrecartas y hay libros que no. Entonces ya sabes que cantera ese libro no lo ha tocado. No son muchos, pero también les hay. Pero efectivamente, aunque sea una novela y no sé si sería efectivamente tiempo de ocio o parte, como digo, de una lectura quizá obligatoria o recomendada por algún profesor de sus clases universitarias, pero lo leyó exhaustivamente, sí. Lo que pasa es que cuando lees literatura, que a veces te parece que escapa de la realidad, cuidado, porque siempre creo que te ofrece alguna información, algún detalle de la época que te ha tocado vivir, ¿no? Y entonces eso sí te posiciona muy bien en ese momento. Claro, ¿no? Tengamos en cuenta que en ese momento, 1924, Cantera tiene un año menos, 23, ¿no? 23 años, aproximadamente 22, 23 años, dependiendo de cuándo estuviera publicado. Pues entonces, claro, ahí le interesa, ¿no? Te interesa también. Él está viviendo ese momento, pero le interesa saber qué opinan, ¿no? Otras personas o qué escriben sobre su época. Y sigue formando parte de ese deseo, de esa biblioteca tan interesante de contar con primeras ediciones, ¿no? Que eso, al margen de... Yo siempre digo, una biblioteca viene determinada por dos factores, que son cantidad y calidad, ¿eh? Tener mucho no significa que sea muy bueno, pero no. Eso es. Esa es la clave al final de una biblioteca, ¿no? Sí, además ese libro seguramente le gustó o tenía interés en conservarlo porque lo lleva allí a Calero, tiene el sello, si te fijas, un sello azul que pone Calero. Calero es un taller de encuadernación que existe en Madrid, justo casi enfrente de la Biblioteca Nacional. Todavía es un negocio centenario. Y Cantera llevaba allí los libros que quería conservar y les ponía sus iniciales, la F y la C. Y me queda una última pregunta. Un hombre que estuvo en dos ocasiones a punto de ser Premio Nobel de Literatura y murió prácticamente como no hubiésemos pensado... en esa situación punta de su vida, ¿no? Pues sí. Murió exactamente la situación contraria, ¿no? Sí, este autor que, bueno, durante su vida, como digo, había sido famoso y había podido vivir de su literatura. Bueno, pues la guerra civil le pilla en Madrid y muere pues en el año 38 creo que es, aproximadamente en el 38 creo que es, antes de que acabe la guerra, pues en la indigencia, ¿no? Casi dicen que los hermanos Álvarez Quintero le llevaban la comida que podían, pero bueno, ahí vivió con su segunda mujer, pues casi en la miseria, ¿no? Y murió con 84 años, prácticamente en la miseria. Bien, bueno, una edad avanzada. Sí, avanzada para ese momento. Para ese momento, si ya con 50 años es viejo, según el libro, con 84 ni te cuentas, ¿no? Vivió bastante, sí. ¿Se nos olvida algo, Laura, o lo hemos contado más o menos todo esta semana? No, bueno, solamente eso, que a veces hay que acercarse a las novelas del siglo XIX y las novelas de primeros del siglo XX para ver, ¿no?, también un poco la vida social y política del momento y hacernos pensar qué es lo que ha cambiado ahora, y a veces no ha cambiado tanto, ¿no? Y viene bien leer también estas novelas antiguas. Creo que lo de la crítica política es perfectamente extrapolable al momento actual que vivimos, ¿no? Sí. Bueno, esto es extrapolable permanentemente. Esto es siempre en toda la historia, permanentemente. Y además, no solamente es que es perfectamente extrapolable, es que siempre va a haber crítica, ¿no? Social y política, por muy bien que vayan las cosas. Y bienvenida sea también. Bueno, por cierto, ya para terminar, todos los lunes el doctor Carlos de las Heras está con nosotros y hablamos del idioma. Y en la parte final del programa siempre presentamos a un personaje literario, ¿no? Y quiero terminar contigo exactamente con la misma frase que lo hacemos con él. No se trata de descubrir un personaje, no se trata de escribir un autor, se trata de leer. De leer. Al final esa es la historia, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Laura, un placer. Igual.